Hello, guys. Good morning. Hello, Jocelyn. How are you? Fine. Thank you. A little bit cold, but I'm fine. Are you cold? Or are you okay, maybe? Nice, nice, nice. Okay, so I don't know if there is anybody else here. Is there anybody else here besides Jocelyn? Nobody? Bueno, Jocelyn, pues te pondré tu asistencia a ti. Voy a explicarte entonces las actividades de la semana y luego rápidamente tema nuevo. Ujú. Ok, so tenemos dos actividades que son extras, pero son muy importantes. La primera de ellas es una actividad para repasar el presente continuo. Son 6 videos, aquí hay 3 y abajo hay otros 3. Súper, súper importante. Se suponía que ustedes ya manejaban el presente continuo a la perfección porque lo han estudiado desde que estaban en primero de secundaria. Y bueno, pues todos los años me sucede que sí, es lo que mejor saben de inglés, presente continuo, pero este año tuvieron muchísimos problemas con el presente continuo en sus lecturas, cuando les pido pongan 2 ejemplos de presente continuo equivocados. Entonces, bueno, hay que repasar el presente continuo, hay que tomar notas, hay que guardar bien la estructura, algunos ejemplos, no me los van a mandar ahorita, los vamos a usar después. Entonces, no dejen que todo se les amontone, váyanlo haciendo poco a poco. Junto al presente continuo está un tema que no vimos en clase porque no está en el programa, pero es el tema que les está causando confusión con el presente continuo. El presente continuo lleva el verbo to be en presente y otro verbo con terminación ing. Y los gerundios en inglés terminan con ing. Entonces allí fue donde se hicieron unas bolas tremebundas y empezaron a poner como ejemplos de presente continuo gerundios y no. El presente continuo usa el verbo to be y los gerundios no. Entonces, alertas. Y aquí les puse explicaciones sobre los gerundios. Son 4 videos. Elijan 1 o 2, el que a ustedes les sirva más. Y también tomen notas y también saquen ejemplos, porque los vamos a usar después. Yo voy a aprovechar esta confusión que se dio para que estudien este tema que no está en el programa, pero que les va a ser de utilidad y lo vamos a usar en los proyectos de fin de año. Entonces, con calma ahorita que no tienen los proyectos encima, con calma ahorita, vayan estudiando estos 2 temas, repasando presente continuo y estudiando el tema de gerundios. Abajo les puse un montón de ejercicios. Bueno, no, un montón, no. Les puse unos cuantos ejercicios. Y es para que, y están en orden. Están primero los más sencillos, usar el gerundio como sujeto. Luego hay un PDF por si lo quieren. Yo sé que algunos de ustedes, al igual que yo, todavía necesitan escribir en papel, lo cual me parece muy bien. Lo pueden imprimir y lo pueden trabajar a mano, el PDF, y el otro que también es en línea. ¿Sí? Entonces, esto es práctica para que les quede claro los 2 temas y la diferencia entre presente continuo y gerundios. Son 2 cosas parecidas, pero muy distintas. Entonces, alertas. Bueno, estos son los 2 temas que están al principio, van por su cuenta. El presente continuo yo lo expliqué en el primer periodo y además, hombre, es un tema muy simple. El otro sí, pónganle atención. Si llegara a haber dudas, me las hacen favor de llegar a través del WhatsApp. El siguiente icono está desactivado, se va a activar hoy en la tarde. Voy a subir la presentación que les voy a explicar ahorita.
justo lo que voy a explicar es la introducción a los condicionales. Los condicionales los vieron en tercero de secundaria y luego los vieron el año pasado. Pero bueno, como ya conozco cómo son las cosas, voy a abordar hoy desde el mero principio de los condicionales, lo más básico, las reglas generales, y lo voy a hacer en español porque el tema no es fácil. Entonces, voy a darles el ABC de los condicionales. Son 3 tipos de condicionales. Yo les voy a dar las reglas generales y voy a empezar a explicar el condicional cero, ujú, que es el más sencillo. Y luego ustedes, aquí les puse una serie de videos para seguir por su cuenta estudiando el condicional cero. Jóvenes, lo que ustedes no hagan, yo no lo puedo hacer por ustedes, de plan. O sea, si ustedes no estudian, yo no puedo estudiar por ustedes, ¿no? Si ustedes no trabajan, yo no puedo trabajar por ustedes. Eso es un hecho. Ujú. Entonces, yo voy a dar las bases y ustedes vienen acá y en estos videos van tomando notas, van sacando ejemplos y lo guardan porque también lo van a usar en los proyectos de fin de año, ¿sí? Entonces, en estos videos les van a dar más información, ¿sí? Más información. Cómo se usa, en qué momento se usa, cuáles son las variantes del condicional cero, etcétera. Y va, es más, les puse uno o dos están en español. Uno está en español y hay por allí otro que tiene subtítulos en español. Para aquellos de ustedes que sienten que el mundo se acaba si la explicación está en inglés, ¿no? Bueno, y abajo les puse una serie de ejercicios que van del más fácil al más difícil, porque si no practican, de nada sirve que lo entiendan, ¿no? Es como cuando les enseñan a nadar, ¿no? De nada sirve que entiendan cómo si no lo hacen. Andar en bicicleta igual, de nada sirve que entiendan cómo si no lo hacen. Y cuando lo hacen, pues a veces traga uno agua y le se mete agua por la nariz y es muy feo y siente que se ahoga, pero finalmente aprende, ¿no? Aquí Angelo nos puede decir que para la danza no se requiere aprender, entender, sino se requiere practicar, ¿no? Si uno no practica, de nada sirve toda la explicación. Pero eso yo no lo puedo hacer por ustedes, eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, practiquen, practiquen, practiquen. Y bueno, estos ejercicios, les decía yo, se los puse en orden para ir de lo más fácil a lo más difícil y que estén practicando. Todos los ejercicios que les puse aquí son oraciones sueltas, o sea, uno y la oración 2, la oración 3, la oración. Pero con esa práctica, aunque ya es muy buena, todavía no está completa. Entonces nos vamos a una UAPA. Una UAPA es una unidad de apoyo para el aprendizaje. Y aquí tienen ya la práctica, pero ahora sí ya es una práctica en contexto, que es como hablamos, ¿no? En contexto. Entonces, vayan haciendo los ejercicios uno por uno, con calma, a su propio ritmo. Esto es lo que nosotros haríamos si tuviéramos las 2 horas de clase y la hora del viernes, esto lo estaríamos haciendo en clase. Entonces, mejor vayan ustedes a su propio ritmo, vayan ustedes haciendo sus prácticas, sus ejercicios, y si hay dudas, me las mandan por WhatsApp y con mucho gusto las contesto. Entonces, en eso consiste esta semana. En la tarde ya tendrán activa la presentación aquí y estos son los 2 temas pendientes, uno de repaso y el otro nuevo por su cuenta, y la práctica sin contexto y la práctica con contexto del condicional cero. ¿Hasta aquí alguna duda del trabajo de la semana? No, maestra. De aquí en adelante, como ya nos quedan muy pocas semanas, entonces lo que voy a hacer es estar alternando intensamente vocabulario con gramática, con lectura. Siempre habíamos tenido una semana para cada uno. Ahorita voy a empezar a mezclar para que la práctica sea más intensa.
Pueden checar en su calendario, en marzo tenemos 4 proyectos. La calificación de este periodo va a ser trabajo en clase, 2 puntos, y sus 4 proyectos son 2 puntos de cada proyecto, son los otros 8 puntos. Entonces, primer proyecto, y tomen nota, todavía no lo activo aquí, pero va a ser un video de una estrategia, de las estrategias que hemos venido practicando durante todo el año. Este trabajo es individual y te voy a pedir, Jocelyn, por favor, que hagas la lista, que hagas la lista de estrategias. Entonces, fulanito, estrategia 1, perenganito, estrategia 2, sultanito, estrategia 3, y así. Y no se deben repetir. Por favor, Jocelyn. Y entonces todos le dicen a Jocelyn de qué estrategia quieren hacer su video. Aquí les voy a poner en el aula todos los requerimientos. Les voy a pedir un guión, como les pedí para el video anterior. Les voy a pedir un guión y su video. Y el video va a ser de unos 3 minutos. Y no deben aparecer ustedes, pero sí debe aparecer su avatar. Su avatar. ¿Cómo van a crear su avatar? Se van, por favor, a www. Crea tu avatar. Crear tu avatar. .com. Sí se vinieron conmigo a la página, ¿verdad? Aquí van a entrar, es gratis y van a crear su avatar aquí. Les va a ir dando todos los rasgos que necesitan para crear un avatar. Créenlo lo más parecido posible a ustedes. Van a grabar su video en Zoom y van a elegir la opción que dice Screen Speaker, para que se vea la presentación de PowerPoint grandota y su avatar chiquito en la esquina derecha. Ya todos los demás lineamientos de su video los voy a poner en el aula. Entonces, ese va a ser el primer proyecto para el 5 de marzo. Tenemos un poquitito menos de un mes. Váyanlo considerando, hagan su lista, qué estrategias van a querer. Jocelyn me hará el favor de hacer la lista. Y Jocelyn, te pido que por favor en esta misma semana me la mandes. Gracias. Bueno. Si no hay más dudas, voy a entrar a la presentación del tema nuevo, porque sí tiene su chiste, es un poquito complejo. Durante la explicación, cualquier duda me la hacen, por favor. Bueno, cualquier duda del tema. Ok. Entonces voy a empezar a explicar condicionales en inglés. Les puse este video de 2 colores porque me interesa muchísimo que se graben en sus cabecitas que los condicionales tienen 2 partes. Tienen 2 partes. Una parte que es la condición y otra parte que es el resultado. Entonces, esto, por favor, conserven esta imagen de 2 partes, la rosa y la azul y la rosa, porque es la parte de la condición y la parte del resultado. Y voy a dar, como les dije, las bases de cómo es el condicional 0, el 1 y el 2, porque son las bases generales para los condicionales. Bueno, entonces el objetivo es que ustedes puedan expresar y entender, sobre todo entender, cuando se expresa en inglés una condición y su resultado. ¿Por qué? Porque así se expresa la ciencia en muchos casos, ¿no? Cuando ustedes se vayan, ya sea a ingeniería, se vayan a actuaría, se vayan a arquitectura, se van a encontrar textos donde continuamente aparecen los condicionales, sobre todo el 0, porque el 0
es el que habla de actos o hechos de ciencia. Bueno, entonces, a ver, en esta tablita tenemos las generalidades de cada uno de los tipos de condición. Tenemos el condicional 0, que se usa para hechos seguros, para verdades generales, para principios teóricos, para reglas científicas. Este condicional 0, muy probablemente para ustedes, sea el más importante y luego el 1, ¿no? No que no vayan a usar el 2, pero el 0 y el 1 seguramente. Bueno, ahora ejemplos. Tenemos el ejemplo del condicional 0. If people use aerosols, air pollution goes on. ¿Sí? Esto sucede sí o sí, o sea, siempre sucede. Si la gente usa aerosoles, la contaminación del aire continúa. Nos guste o no, eso es así, ¿no? Entonces, el condicional 0 se usa para hechos seguros, donde cumpliéndose la condición, seguro viene el resultado. En cambio, el condicional 1 se usa para hechos casi seguros. Acciones en el presente que tendrán su consecuencia en el futuro. If you don't try, you will never get results. Si no intentas en el presente, nunca obtendrás resultados en el futuro. Entonces, este es casi seguro. ¿Por qué? Porque la condición está en el futuro, ¿no? Condición en el presente, el resultado, perdón, en el futuro. Y luego, en el segundo, donde hablamos de hechos que no existen, que son una suposición, que son hipotéticos, ¿sí? Que no son reales en el presente y que son solamente posibles o probables en un futuro, siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces tenemos, if you studied chemical engineering at UNAM, you would be able to study a master's at Arizona University. Vean cómo aquí ninguna de las dos cosas es real, ¿no? Tú todavía no estudias ingeniería química, a lo mejor nunca lo harás, y por supuesto tampoco estudias en la Universidad de Arizona y posiblemente tampoco nunca lo harás, ¿no? Entonces son condiciones irreales, pero que son probables. ¿Hasta aquí alguna duda? La diferencia entonces entre el 0, el 1 y el 2 es que el 0 es cierto, seguro, el 1 es casi seguro y en cambio el 2 es remoto, improbable o cuando menos debe darse en un futuro siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Alguna duda? Ok. Si se fijan en los ejemplos, van a ver que los tres ejemplos están divididos por una coma. Justo en medio hay una coma. If people use aerosols, coma. If you don't try, coma. If you studied chemical engineering at UNAM, coma. Esta coma nos ayuda muchísimo y cuando estén haciendo sus ejercicios de comprensión de lectura del texto 5 o del librito 5, allí la coma nos va a ayudar mucho para entender cuál es la condición y cuál es el resultado. Además de la coma, también nos va a ayudar la palabra if. If significa sí en español, ¿no? No es como yes, cuando decimos sí, ¿no? ¿Vas a venir? Sí. No, este if es un sí condicional. Entonces vamos a ver la estructura general. La estructura general de todos los condicionales es esta. If, que dijimos, significa si vienes. If, sujeto, verbo, complemento, coma, sujeto, verbo, complemento. El lado del if es la condición y el otro lado es el resultado.
También podemos, bueno, fijarnos desde luego en la coma, pero podemos tenerlo al revés, ¿no? Primero el resultado, coma, y luego la condición con el if. Siempre del lado donde está el if, esa es la condición, siempre. ¿Dudas sobre la estructura? No, maestra. Ok. Ahora vamos a ver las tres estructuras. De hecho, es la misma estructura, donde va a variar es en los tiempos verbales. A ver, vamos a ver la cero. La condición en presente y el resultado en presente. If, sujeto verbo en presente, coma, sujeto verbo en presente. ¿Qué presente? Cualquier presente. Presente simple, presente continuo, presente perfecto continuo, cualquier presente. Y también se puede combinar la condición en presente simple y el resultado en presente continuo. O la condición en presente continuo y el resultado en presente perfecto. O en presente simple. O así. Pero deben ser presentes las dos partes. ¿Por qué? Porque se refiere a hechos seguros que van a suceder sí o sí. Ahora, ¿cuál es la estructura del condicional 1? Aquí aguas, alertas. La condición va en presente, pero el resultado va en futuro. Esta es la grande diferencia entre el 0 y el 1. Y esta diferencia es la que hace que el 1 se use para cosas casi seguras. ¿Qué presente? Cualquier presente. Simple o continuo o perfecto continuo. ¿Qué futuro? Cualquier futuro. Con will o con be going to. Cualquier futuro. Futuro perfecto, futuro continuo. Y la estructura o la combinación del condicional 2 es en la condición pasado y en el resultado would y un verbo. ¿Qué pasado? Cualquier pasado. Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, cualquier pasado. Y would y un verbo. ¿Se acuerdan qué significa would en inglés? Lo vieron el año pasado. Es más, lo vieron también en tercero de secundaria. ¿Es un auxiliar? Auxiliar. ¿Y cómo se, entre comillas, cómo se traduce en español? ¿Nadie? Nunca se usa solito, ¿verdad? Como auxiliar se usa con un verbo. Y lo que hace es añadirle a ese verbo la terminación ría. Entonces, por ejemplo, si dice would be, se traduce sería. Would come, vendría. Would play, jugaría. Entonces, vean bien las combinaciones. Y en esta última, podemos usar would y un verbo. Ya dijimos, le pone la terminación ría a ese verbo. Pero también puede usar could y el verbo. O might y el verbo. Could, podría. Might también significa podría, pero es más difícil. ¿Dudas aquí? Esta es la clave de los condicionales, las combinaciones. Si yo cambio, por ejemplo, empiezo por el resultado y luego pongo la condición, de todos modos, el resultado se va con su tiempo.
y la condición se queda con su tiempo. Por ejemplo, si fuera el 1 y quiero poner primero el resultado, pongo el resultado con futuro y la condición en presente. Y si fuera el 2 y pongo primero el resultado, pongo el resultado con would o con could o con might y un verbo y la condición en pasado. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Vamos a empezar a ver el condicional 0. Bueno, condicional 0 dijimos que era para verdades generales o para principios científicos, para reglas naturales. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Que es un clásico. If you heat water at 212 degrees Fahrenheit, it boils. Y esto sucede así, ¿no? Si la calentamos a 100 grados centígrados o a 212 Fahrenheit, hierve. Por eso es que se usa mucho en la ciencia, ¿no? If you heat water at 212 Fahrenheit, it boils. Y vean cómo las dos partes están en presente simple. Voy a esperar tantito a que vuelva a aparecer. Ahí está. If you heat, presente, it boils, presente. Bueno, entonces habíamos dicho, perdón, que se usa para verdades generales, para reglas naturales, para hechos científicos, para principios teóricos, pero en la vida diaria también se usa. Se usa, por ejemplo, para expresar hábitos, como cuando decimos, no, hombre, si invitas a María, llega tarde. O sea, las dos partes están en presente. Si invitas a María, ¿no? Si invitas a María, presente, condición, y el resultado en presente. Seguro llega tarde. Porque es un hábito, ¿no? Siempre llega tarde. O si practicas diario, te vuelves experto. Los dos están en presente y es una rutina. Entonces también, ¿no? Una regla, por ejemplo, de la casa, bueno, yo no sé ahora, porque mis hijos ya son más grandes que ustedes, pero una regla muy común hubiera sido, si tiendes tu cama no hay problemas, ¿no? Entonces, así se expresa, ¿no? En un condicional 0, para decir reglas, rutinas, hábitos de la vida diaria, y en el ámbito formal para hablar de ciencia, verdades generales, reglas naturales, etc. Bueno, veamos nuevamente la estructura. La estructura la tienen ustedes allí. Y aquí tenemos el ejemplo de hace rato, ¿no? If you heat water, it boils at 100 degrees centigrade. Las dos partes en presente. Y por supuesto, la podemos poner justamente al revés. Lo que debo tener mucho cuidado es conservar el if del lado de la condición, porque si de repente pongo el if donde está la consecuencia, ya no queda. Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un presente continuo. You are walking the success route if you work hard now. Los dos son presentes, uno es continuo, el otro es simple. You are walking. Ahí hay un auxiliar, ¿no? El auxiliar del presente continuo, que es el verbo to be, are walking. Estás caminando en la senda del éxito si trabajas fuerte ahora. Ahora veamos el negativo. Como tenía yo un auxiliar, uso ese mismo auxiliar para pegarle el negativo, are not. Pero en la otra parte yo no tenía auxiliar porque nada más decía work. Entonces tengo que traer el auxiliar del presente, que es el verbo do, y usarlo para poner el negativo.
Recuerden que en inglés no es posible negar ni preguntar sin auxiliar. Entonces, ahí está el auxiliar. You don't work hard. No estás caminando la senda del éxito si no trabajas fuerte ahora. ¿Dudas? Entonces, si hay un auxiliar, uso ese. Si no lo hay, pues tengo que poner el auxiliar del presente. ¿Dudas? No. Ok. Vamos a trabajar juntos con este ejercicio. A ver, ¿tienen los verbos al final? En el primero, el verbo stay es permanecer. ¿Cómo quedaría? Vamos, jóvenes. ¿Cómo queda el verbo ahí? O los verbos ahí. Pero no necesitamos que sea continuo, ¿no? Porque si comes saludablemente, if you eat healthily, si comes saludablemente, permaneces saludable. ¿Cómo queda? If you eat healthily, Eso, muy bien. En la siguiente, fail es reprobar. ¿Cómo queda? Most students fail if they don't study. Excellent. Wonderful. Next. Stay es, ya les dije, permanecer, quedarse. Y wear es usar. ¿Qué pasó? People stay healthy if they wear face mask. Excellent. Great. Great. Next. Bueno, vaccinated, ya se imaginarán que es vacunado. If you get vaccinated, you be safer. Bueno, nada más que el verbo to be sí hay que conjugarlo. You. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? You are, eso es. You are safer. Muy bien. Si los otros verbos los podemos poner así y nada más añadir ese cuando es tercera persona, pero el verbo to be hay que conjugar. You are safer. Y abajo tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un hecho científico. Tenemos Two objects fall at the same time if you drop them simultaneously. Excellent. Wonderful. Yes. Dos objetos caen al mismo tiempo si los dejas caer simultáneamente. Okay. Questions? Nope. Ok. Vamos a ver la pregunta. Aquí aguas con las preguntas, ¿no? Esta parte es tal vez la más compleja. Hay dos formas de preguntar. Una es la pregunta simple, como la tienen arriba, que nada más, ahora sí que simplemente añaden un auxiliar, si es que no lo tienen, porque si lo tienen, pues ese mismo usan. Pero si no, bueno, pues traen el auxiliar del presente, ¿no? Que es el verbo do. Y si es un objeto, pues es tercera persona, entonces le ponemos la S, does. Y esa es la pregunta simple y se contesta sí o no con el mismo auxiliar siempre, ¿no? Does ice melt? A melt ya le quité la S porque la tiene el auxiliar. Does ice melt if it is in the sun? Yes, it does. Y ya, ahí termina el asunto.
Mismo auxiliar con el que pregunto, mismo auxiliar con el que contesto. Y vean que para la pregunta solamente usé una parte. En este caso usé la parte del resultado o la consecuencia y dejé igualita la condición. It is in the zone, if it is in the zone. Y usé la parte del resultado para hacer la pregunta. Esta es la pregunta simple, se hace simplemente con el auxiliar. El otro tipo de pregunta es el que se hace con una palabra interrogativa. ¿Cuáles son las palabras interrogativas? Se las saben desde que estaban chiquitos. What, where, how, who, why, when. Cuando usamos una de estas palabras, entonces pregunto con la condición y contesto con el resultado, o pregunto con el resultado y contesto con la condición. Aquí no es sí o no, aquí sí hay que dar un poco más. Entonces tenemos el ejemplo. What happens if you hit ice? Esa era la condición, ¿no? If you hit ice. ¿Qué pasa? What happens if you hit ice? Y contesto con el resultado. It melts. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? Bueno, entonces, dos formas de hacer la pregunta. La pregunta simple y la pregunta con palabra interrogativa. Si es la pregunta simple y no tengo auxiliar, se lo pongo. Y si sí lo tengo, ese mismo uso y con ese contesto, ya sea yes o no. Si uso una palabra interrogativa, entonces pregunto o con la condición o con el resultado y contesto con la otra parte. Aquí hay otros ejemplos. La de arriba es simple. Y la respuesta es negativa. Con el mismo que pregunté, solo le añado el not. Y la de abajo es compuesta, tiene una palabra interrogativa, what happens. Y usé la condición otra vez, if you mix it with oil. Y contesto con la consecuencia. It doesn't really mix. ¿Todo va claro? Ya me queda muy poquito tiempo. Bueno, hagamos este ejercicio juntos. Cada par de verbos que están abajo corresponden a cada oración de arriba. Entonces, el primer par de verbos, float, flotar, throw, arrojar, corresponde a la primera oración. Piece of wood, pedazo de leña o pedazo de madera. En español, la pregunta sería algo así como, ¿una pieza de madera flota si tú la arrojas al agua? ¿Cómo quedaría? Va a ser una pregunta simple. Float a piece of wood if you throw it to the water. Pero necesitamos un auxiliar. El auxiliar de un objeto en presente es does. Y ahora sí, continuamos. Does a piece of wood. Síguele, por favor. Does a piece of wood float if you throw it to the water? Excelente. Yes. Al ser simple vamos a tener que meter un auxiliar. ¿Sí? A ver, ahora continuamos con el otro. Microwave, como saben, es horno de microondas. Y abajo de los dos verbos, unplug es desconectar. ¿Cómo queda la segunda? Excelente.
¿Cómo sería la respuesta? Excellent. No, it doesn't. It doesn't. Yes, very nice. Del siguiente, pieces of an engine son las piezas de un motor y el verbo abajo es mover. Work, pues ya lo sabe. ¿Cómo queda? Do the pieces of an engine move if it's work? If it is presente Work. con presente. If it is working. Ajá. En cuanto veo allí el is, es porque va a ser un presente continuo. If it is working. Thank you very much. Do the pieces of an engine move? Su compañero usó do e hizo muy bien, porque aquí es plural. Do the pieces of an engine. Arriba era does, porque es un solo objeto. Aquí es plural y entonces es do. Y por último, tenemos what happens if the tectonic plates. De aquí ya deben saber todo el vocabulario y tenemos el verbo move. Ahí tenemos una palabra interrogativa. What happens? But moves is in plural, no? I'm sorry, I couldn't hear. Casi no te escuché, disculpa. ¿Puedes repetir, por favor? Yeah, the move changed to moves because it's plural. No. Esta S que hemos estado añadiendo no es porque sea plural, como puedes ver arriba, ¿no? Does a piece of wood float? Does a microwave? Estas son singulares. Esta S se usa para la tercera persona. Siempre y cuando sea singular. Sí, yo sé que nos hace al revés a los que hablamos español, ¿no? Porque entonces le añadimos S a lo que es plural. Pero acá es al revés, ¿no? Entonces, aquí tenemos tectonic plates, que es plural, y entonces no le vamos a añadir ese. Ajá. ¿Qué pasa si las placas tectónicas se mueven? Y sí es una de las cosas que más nos causa problemas en inglés, que esta S se añade a los singulares y no a los plurales, ¿no? Porque es del verbo. ¿Dudas? Bueno, pues yo los dejo, tengo clase. Voy a poner esta presentación, como les decía, en el aula para que la puedan checar todas las veces que ustedes quieran. Y de esta forma, pues puedan estar repasando. Y si tienen dudas, me las mandan, por favor. So, take care. I will see you next Tuesday. See you, teacher. Thank you. Bye-bye, Gerardo. See you. Bye, teacher. Bye.